Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito el estudio sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 89, y vamos a ver un subtema nuevo. Este subtema nuevo es Vimos su gloria. Van a ser dos partes. Hoy voy a presentar la parte 1. Gracias a Dios, pues a Él expreso agradecimiento por presentar palabra de Dios. Como siempre, entre los hijos de Dios, la iglesia, los cristianos, cuando nos encontramos atribulados, es bueno comunicarlo y pedir la ayuda de la hermandad. Yo quiero manifestarles que la salud de mi esposa desde hace un par de días ha desmejorado notablemente. Quiero pedirle sus oraciones por ella. Y también en esta oración que voy a elevar, la voy a encomendar a nuestro Padre Celestial. De manera pues, hermanos y hermanas, ruego pues sus oraciones por ella para su recuperación, que el Señor aplique su gran sanidad. Oremos. Padre Celestial, una vez más estoy agradeciéndote mucho por permitirme presentar tu palabra. Gracias a ti damos de que nuevamente presentamos el estudio sobre la vida y ministerio de Cristo. Un estudio muy hermoso, muy edificante. Que tú seas honrado, que cada hermano o hermana que lo escuche también crezca en gracia y en conocimiento. Y como siempre lo hacemos, y en esta oportunidad estoy poniendo en tus manos la salud de mi esposa. No está nada bien. Pedimos-te, Señor, que con tu gran poder, tu poder de sanidad, tú puedas aplicarle esa sanidad y que pronto ella se pueda restablecer. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en oración en los momentos de alegría, como en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedades. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, este estudio, Vimos su gloria, es muy interesante. Ustedes lo van a notar una vez escuchen las dos partes. Yo le digo a usted, imagínese que usted hubiera sido una de las personas que estuvo con el Señor durante su ministerio. Imagínese que usted hubiera sido uno de los apóstoles que anduvo 3 años con Jesús y considere todos los maravillosos portentos que habría presenciado. Habría estado ahí cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando anduvo sobre el agua, cuando calmó la tempestad y cuando resucitó a los muertos. Una pregunta interesante que se podría plantear es esta: de todo lo que hubiera visto, ¿qué me habría impresionado más? No sé qué respuesta le daría usted a esta pregunta, pero sí sé de cierto evento que dejó una huella indeleble en los apóstoles que tuvieron el privilegio de presenciarlo. El evento de la transfiguración fue algo muy notorio. Uno de los que estuvieron presentes dijo más adelante, me refiero al apóstol Pedro,
en su segunda carta, capítulo 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Otro que estuvo presente, que fue el apóstol Juan, escribió de la siguiente manera. En su Evangelio, versículos 1 y 14, nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es probable que el autor de los últimos dos pasajes estuviera tomando en cuenta otros eventos además de la transfiguración. Mire lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, no hay duda de que este memorable evento estaba incluido en la frase vimos su gloria. Leamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 9, versículos 31 al 32. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Al estudiar acerca de la transfiguración de Jesús, usaremos Mateo 17 como el texto principal, pero consultaremos Marcos 9 y Lucas 9 para buscar detalles complementarios. Que esta presentación nos ayude a todos, hermanos y hermanas, a ver su gloria. Primeramente comienzo con el suceso, que se presenta, como lo he dicho, en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Así comienza diciendo el texto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. ¿Qué había sucedido 6 días antes? O 6 días atrás, pues. También aclaro lo siguiente, que en Marcos se lee 6 días después, pero en Lucas se lee como 8 días después de estas palabras. Lucas 9:28. Mateo y Marcos contaron los días intercalados entre los dos sucesos, mientras que Lucas incluyó los días de los sucesos, o sea, diríamos una semana después. Si hay necesidad de alguna prueba en el sentido de que los autores de los evangelios no copiaron literalmente el uno del otro, esta debería bastar. Casi una semana antes, el apóstol Pedro había hecho la buena profesión y Cristo había anunciado que edificaría su iglesia. Dice Mateo, ya lo hemos estudiado esto en Mateo 16, 16 y 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sería aconsejable a lo mejor que recordemos lo que había sucedido 6 días atrás. En esa ocasión había revelado que debía morir para cumplir tal anuncio. Y esto es lo que leemos. Miren lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. En lugar de ir a Jerusalén a establecer un reino terrenal, como sus discípulos lo imaginaban, iría a Jerusalén a morir. Los discípulos no entendieron las palabras de Cristo. La muerte del Mesías no coincidía con el concepto que tenían ellos del reino. Por eso dice aquí en el versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cristo reprendió a Pedro y luego a todos los apóstoles. Leamos lo que tenemos aquí mismo en Mateo 16, versículos 23 al 27. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Imagine usted la tirantez que probablemente existió entre Jesús y sus seguidores durante aquellos 6 largos días. No hay constancia de nada que sucediera durante esos días. Finalmente, 6 días después, Jesús llevó a 3 de los apóstoles a un monte alto, incluyendo a aquel Pedro que acostumbraba decir lo que tenía en mente, lo que se le venía a la cabeza de inmediato. Pues por eso siempre se ha dicho de que Pedro, su carácter era un carácter impulsivo. No se nos dice por qué Jesús tomó a estos 3. Sin embargo, hubo varias ocasiones en que Él los llevó aparte de los demás apóstoles. Dice Marcos 5:37, dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Marcos 9:2 lo recalca también. También Marcos 14:33 dice básicamente lo mismo. Puede que haya actuado así porque estaba previendo las necesidades que tales apóstoles tendrían en el futuro. Pedro, por ejemplo, necesitaba madurar para llegar a ser un líder, y Jacobo necesitaba prepararse para el martirio. Noten lo que dice Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Una muerte realmente horrenda. Tal vez actuó de esta manera porque creía que estos 3 constituían el mejor medio para influenciar a los otros 9. Es posible incluso que, al igual que nosotros, Jesús
por su condición humana, necesitará amigos íntimos. Y esto es una realidad. Nosotros, cada ser humano, tiene amigos íntimos, amigos cercanos, pues, con los cuales se puede dirigir a ellos y confiarles muchas cosas de su vida. Entonces no es de extrañar que a Juan, que se encontraba entre los tres, se le conociera como el discípulo amado. Y hay al menos 3 versículos en el Evangelio de Juan que se le identifica a Juan como el discípulo amado. Tampoco se nos dice a cuál monte subieron. Pedro lo llamó simplemente el Monte Santo. Dice en 2 Pedro 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se habla de que una tradición no inspirada dice que se trataba del Monte Tabor de Galilea. No obstante, es más probable que fuera el Monte Hermón, que no está lejos del lugar donde Pedro hizo la buena profesión. El Monte Hermón es el monte más alto de Palestina. Dice que en la escritura se describe como cumbres cubiertas de nieve, que se elevan hasta alcanzar casi 3.300 metros sobre el nivel del valle. Es una altura bastante considerable, 3.300 metros. Entonces, el motivo de Jesús para subir al monte no era transfigurarse, que le quede grabado esto. El motivo de Jesús no era para transfigurarse, sino más bien tener comunión con su Padre. Lucas escribió en el capítulo 9:28, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Puede que hubiera hecho esto con el propósito de ayudar a los apóstoles a fortalecerse en la práctica de la oración, pero como a menudo sucedía, estos se durmieron durante el servicio. Dice Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Mateo 26, leamos los versos 40, 43 y 45. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, el tiempo que oró el Señor, pues. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, repentinamente, como nos dice Lucas 9:29, entre tanto que oraba, también Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos. La palabra griega que se traduce por transfiguración es la misma de la cual obtenemos metamorfosis, una palabra que da a entender un cambio radical. Usted considere la metamorfosis por la cual una oruga se convierte en mariposa. La palabra pues se usa en otros 2 versículos del Nuevo Testamento, en los cuales se refiere a la transformación interna y espiritual. Por ejemplo, vamos a leerlos. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Luego Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué podemos ver? No hay palabras para describir la magnificencia de la transformación. Los autores de los evangelios trataron de describir el efecto mediante términos comparativos. Miren lo que dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues yo le digo, mire, piense usted en el blanqueador y el añil que se usa para hacer que las vestiduras se vean blancas. Usted, los que han tenido la oportunidad de ver el blanco de la nieve, el blanco de la nieve es único. Yo, por ejemplo, esta camisa que estoy teniendo ahorita es aparentemente blanca, pero ese blanco no es comparable con el blanco de la nieve. Por eso miren lo que dice Lucas 9:29. Y la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí una posible manera de reflexionar sobre lo que ocurrió. Jesús era Dios y a la vez hombre. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero al andar sobre esta tierra, la mayoría de las personas solo veían su humanidad. En esta ocasión especial, no obstante, su divinidad pudo brillar a través de su humanidad. Pedro, Jacobo y Juan recibieron una vislumbre de su deidad que a pocos se les ha dado. De vez en cuando los hombres pudieron haber recibido pequeños vislumbres de su gloria y deidad. Esto explicaría por qué nadie le detuvo cuando en 2 ocasiones purificó el templo, y cómo pudo pasar sin recibir daño en medio de multitudes que habían resuelto matarlo. No obstante, no hubo otros a quienes se les permitiera contemplar la plenitud de su gloria como se le permitió a Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, ¿cuál es el propósito que se presenta en esta transfiguración? Bueno, ese propósito, como les he dicho, pues está descrito en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. A medida que avanzamos en el estudio, deseamos preguntar, ¿cuál fue el propósito de la transfiguración? Permítame insinuar al menos 4 posibles motivos para que ocurriera este evento fuera de lo común. Por razones del tiempo, yo creo que solo vamos a poder estudiar 2 de esas razones. La primera razón, y yo le pido que no deje de escuchar el siguiente miércoles la segunda parte para que usted escuche el estudio en su forma completa. La primera razón de esa transfiguración pudo haber sido culminar su humanidad. De vez en cuando en la vida de Cristo hubo eventos dramáticos que culminó el pasado y prepararon el camino hacia el futuro. Su bautismo fue uno de tales eventos. En esa ocasión, Dios anunció que daba su aprobación a los 30 años en que Jesús se había estado preparando, y el Espíritu Santo vino sobre Cristo con el fin de
prepararlo para sus 3 años de ministerio público. Mire lo que nos dice Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La transfiguración fue otro momento culminante. En esta ocasión Dios le puso su sello de aprobación, no solo a los años de preparación de Jesús, sino también a sus años de ministerio. Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Cristo era lo que Dios había deseado que la humanidad fuera cuando puso al ser humano sobre la tierra. La gente había pecado. Mire lo que dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús no, él no pecó para nada. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué vemos? En el momento de la transfiguración, Cristo pudo haber regresado a la presencia del Santo Dios justo en la condición en que se encontraba, si no hubiera habido otro motivo para su venida. Por supuesto que había otro motivo, el cual lleva a un segundo propósito de la transfiguración. Le he dicho que vamos a ver al menos 4 propósitos que motivaron esa transfiguración, o que suponemos por lo cual se pudo dar esa transfiguración. La primera es culminar su humanidad, que es lo que estamos estudiando. Pero ahora entremos a la segunda motivación, es confirmar su éxodo. Lucas escribió en Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. El autor deseaba que entendiéramos que Pedro, Jacobo y Juan no estaban soñando, sino que se hallaban totalmente despiertos cuando la apariencia de Jesús los deslumbró. Pronto hubo más eventos que les asombraron. Dice, por ejemplo, Lucas 9:30, y he aquí 2 varones que hablaban con Cristo, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora, ¿cómo es que supieron Pedro y los demás cómo eran Moisés y Elías? Puede ser que recibieran iluminación divina, puede ser que oyeran a Jesús llamarles por su nombre. El texto no lo dice. Es interesante notar que aún después de la muerte, Moisés seguía siendo Moisés y Elías, y que en alguna medida seguían siendo reconocibles. Esto, hermanos y hermanas, ayuda pues a responder una pregunta muy frecuente: ¿nos reconoceremos en el cielo? Yo le puedo decir, de acuerdo a esta situación,
De acuerdo a la respuesta de la Biblia, que sí. Moisés y Elías eran dos de los más grandes héroes de la fe judía. Miren lo que dice Hebreos, vamos a leer del Hebreos 11, desde el 23 hasta el 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Realmente es hermoso todo lo que aquí el libro de Hebreos nos narra. Pero Santiago 5:17 también dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pedro, Jacobo y Juan pudieron haber escuchado historias acerca de ellos estando en el regazo de sus padres. También habrían oído a los rabinos alabar sus nombres. Moisés fue el gran dador de la ley y Elías fue el que llamó a la gente a volver a la ley. Yo le recomiendo y le puedo decir al hablar de la vida de Moisés, los días domingos, el día de adoración al Señor, estoy dando el estudio del libro de Éxodo y ya vamos por el capítulo 19 de Éxodo y hemos hablado mucho de Moisés. Si usted lo toma bien, yo sé que el día domingo es día de alabanza con cada una de las congregaciones, pero los estudios quedan grabados y entonces les animo a que posteriormente usted los estudie si es su deseo. No se nos dice por qué fue a estos dos que se les concedió el privilegio de aparecer junto al Señor en el monte de la transfiguración. Realmente usted no se debe quebrar mente y corazón por saber cuál fue el propósito legítimo. La realidad es que sucedió, y si sucedió, ahí está escrito en las Sagradas Escrituras y tenemos que aceptarlo porque esa fue la voluntad de nuestro Señor. Tal vez se debió a que ambos estaban relacionados con el Mesías en las profecías del Antiguo Testamento. Miren lo que dice acerca de Moisés, o lo que dice Moisés realmente en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego si vamos a Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchos suponen pues que la razón por la que estos dos fueron elegidos es que Moisés representaba la ley, mientras que Elías
representaba a los profetas, dos de los grandes testimonios de la deidad de Jesús. Yo voy a quedarme acá, hermanos, les animo pues nuevamente para que el próximo miércoles escuchemos la segunda parte, porque es interesante tener el estudio completo de por qué se pudo dar esta transfiguración en el Señor. Dios bendiga su bendita palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y que siempre estemos con el fuerte deseo de estudiar su palabra, porque ella es la que nos fortalece y nos alimenta. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos permites estudiar tu palabra. Tú nos permites que ella pueda correr y que de esa manera tu palabra ayuda a mantenernos firmes, a aumentar nuestra fe. Gracias por ello, Señor. Y como siempre, Padre eterno, pongo en tus manos la salud de mi esposa. Sé con ella, y nuestra gran fe, nuestra gran confianza es que tú la sanarás. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.